Un viento gélido soplaba desde el balcón abierto, jugueteando con los pergaminos de su escritorio y tirando al suelo varios más, colocados precariamente. La reina glaciar no les prestó atención mientras paseaba por sus aposentos, dejando sus garras tenues huellas en la impresionante alfombra de oso polar que cubría la mayor parte del suelo de su dormitorio. Normalmente, le encantaba un clima como este. Le servía como un reconfortante recordatorio de que, incluso cuando la tensión aumentaba en la corte y cambiaban las tornas de la guerra, los vendavales del norte siempre estarían ahí, guardianes omnipresentes de su perfecto reino helado. Esta noche no hicieron más que un débil intento de distraerla de sus problemas. Durante la última semana, aproximadamente, se había esforzado bastante para que ninguno de sus dragones se diera cuenta de que la situación la afectaba. Al fin y al cabo, era la reina. Había lidiado con situaciones mucho peores, y esta no podía ser diferente. Claro, la magia del Animus nunca se había utilizado antes, pero Izewinx tenía una larga historia y una gran experiencia con la magia. Sin duda, todo estaba bajo control. Oh, cómo deseaba desesperadamente que así fuera. En circunstancias normales, algo así apenas valdría la pena siquiera pensarlo. Algún dragón insulso se había fugado con un objeto de encantamiento robado. Ella o los guardias de la reina Rubí los atraparían, y entonces todo volvería a la normalidad. Sin embargo, no era un dragón cualquiera el que había robado el objeto, era un ala nocturna. Un ala nocturna nada menos, que aparentemente podía comunicarse con Darkstalker y deseaba liberarlo. Tan solo pensar en la palabra ala nocturna le hacía doler el cerebro, desmoronándose. Había hecho todo lo posible por apartarlos de su mente durante el día, pero mientras estaba sola en sus aposentos, con las 3 lunas de Pirria brillando sobre ella, podía pensar sin que nada interrumpiera su hilo de pensamientos, y sin nadie que la sorprendiera con la guardia tan descaradamente baja. Sus garras golpeaban con fuerza el hielo invulnerable que constituía sus suelos. Si hubiera estado en cualquier otro lugar de su reino, habría evitado hacer tanto ruido a esas horas de la noche, a pesar de lo mucho que la tranquilizaba. Sin embargo, la insonorización encantada de su palacio le permitía tales lujos. Se preguntó cuándo se habría realizado un encantamiento como ese. Probablemente, muy al principio, las garras sobre el hielo son enloquecedoramente ruidosas, y el eco de los pasos se extiende por los pasillos ramificados de cualquier ala que tenga la mala suerte de ser perturbada. Incluso abordar el tema de los encantamientos le llenaba la mente de nuevos torrentes de preocupación, y aceleraba el paso mientras intentaba ahuyentarlos. La idea de una ala nocturna, su antigua enemiga, con el poder de borrar hasta el último rastro de su tribu con un coletazo, despertaba ese miedo primigenio que la hacía querer desgarrar la garganta de quien se atreviera a hacerle sentir así. Sin embargo, había algo más en toda esta situación que la inquietaba. Aún recordaba aquel vuelo a la prueba del diamante con la claridad de un día de verano. El cielo estaba vacío, salvo algunos jirones de lo que pudieron haber sido, o pronto serían, nubes. El sol se reflejaba peligrosamente brillante contra el suelo nevado, cegando sin duda a cualquier tribu inferior que lo contemplara demasiado tiempo. Su sobrino se deslizaba a su lado, explicándole los acontecimientos ocurridos mientras él estaba fuera del reino. Había memorizado hasta la última palabra, asumiendo, como probablemente toda su procesión, que esa sería la última vez que hablaría con él. Se sorprendió gratamente al descubrir que estaba equivocada, pero su historia seguía fresca en su memoria. La que observa las lunas, o simplemente la observadora de la luna en Pirrio, era el nombre de la dragona que le había ayudado a encontrar a la reina escarlata y a rescatar a su hermano, el príncipe tormenta de granizo. Para su sorpresa, ese también era el nombre de la dragona que, según le habían dicho, había desaparecido con el objeto encantado más peligroso del continente. Supuso que era posible que se tratara de 2 dragones distintos que compartían un nombre, sin embargo, dada la gran caída de población de Nightwing, y que no tenían más que un par de docenas de dragoncitos entre todos ellos, lo dudaba. Le picó la curiosidad por saber cuáles habían sido los verdaderos motivos de la dragona. Quizás había colaborado en la misión de rescate solo para ganarse la buena voluntad de sus compañeros, para que la vigilaran menos, o tal vez sí quería ayudar de verdad, pero la atracción de la magia del Animus había sido demasiado fuerte para resistirla. De cualquier manera, era un peligro. Al menos, lo sentía. Glaciar discrepaba ferozmente sobre las medidas adecuadas para responder a ella. Sabía que, lógicamente, estaba exagerando. Había otros dragones Animus, y ninguno representaba una amenaza mayor para ella que cualquier otro. Pero esta era una Nightwing. Y además, eso era solo la mitad del problema.
¿Podría Darkstalker estar realmente vivo? Esa era la pregunta que la consumía, tanto despierta como en reposo. Había oído el nombre del anciano ala nocturna susurrado en su corte durante los últimos días con más frecuencia que en toda su vida, cada vez seguido de miradas preocupadas y rumores falsos. Comprendía la preocupación de su tribu. Desde su primera noche como reina, había sido maldecida con interminables pesadillas de la Ninus, pero la idea de que, de alguna manera, hubiera sobrevivido a sus 2000 años de ausencia le resultaba difícil de creer. Aún así, eso fue lo que la princesa Sunny le había dicho durante su conversación con el visitante onírico. No que estuviera vivo, claro, sino que la dragona creía que sí. Unos días después, llegó una carta de la reina Glory, que describía a Nidwin con más detalle, además de algunas vagas especulaciones sobre dónde podría estar escondida. Miró a un lado, observando los fragmentos de lo que una vez fue la carta. No fue uno de sus momentos de mayor orgullo, aunque sin duda la tranquilizó. Luego llegó un mensajero de la reina Ruby, que no mencionaba a Darkstalker, pero explicaba mucho más sobre las capacidades del objeto encantado y, más de lo mismo, sobre el aspecto de la dragona que lo robó. Siempre existía la clara posibilidad de que los dragoncitos del destino, dragones del destino, le estuvieran mintiendo. Quizás Glory no había estado tan dispuesta a dejar ir a Caranbano con solo un pequeño aplauso. Eso explicaría algunos de los detalles más extraños de este caso. Era más que plausible que toda la narrativa de Darkstalker se hubiera creado exclusivamente para sembrar el miedo entre sus súbditos, eso explicaría por qué Ruby no lo había mencionado. Pero entonces, ¿qué tenía que ver esta dragona Nidwin con esto? ¿Estaba implicada o la estaban incriminando? No, Ruby no estaría involucrada, y había mencionado a la dragona por su nombre, así que el objeto sin duda había sido robado, fuera cierto o no el resto de la historia. Hizo una pausa, bajando las alas para posarse contra el pelaje blanco prístino de su alfombra. Se sujetó la cabeza con una garra, gruñendo ante el dolor de cabeza palpitante que amenazaba con partirle el cráneo. Quizás debería intentar dormir, aunque un par de horas tumbada en su plataforma de hielo sin nada que la distrajera sonaba posiblemente miserable. Y además, aún tenía que esperar una respuesta a su, levantó las orejas, siguiendo el suave rasguño que emanaba de su escritorio. Se acercó, observando con gran interés la tablilla de donde provenía el rasguño. El don de la comunicación, o al menos esta mitad, consistía en 2 tablillas talladas en hielo, encantadas para que lo que estuviera grabado en una se reflejara perfectamente en la otra. Todo lo tallado se desvanecía al ser rozado con una garra. Estaban destinadas a ser utilizadas cuando los enviados de alas de hielo viajaban por el continente para representar a su reina en la corte de otro, para poder informar sobre el progreso de las negociaciones y ella poder instruirlos mejor sobre qué hacer. Durante sus años como reina, con la guerra de sucesión de Alas de Arena que comenzó poco después de su ascenso al trono, no había tenido muchas oportunidades de usarlas. Así que les encontró otro uso, como medio de comunicación con una vieja amiga. Había enviado el mensaje por capricho, simplemente pidiendo que estuvieran atentos a la fugitiva ala nocturna por si acaso la chocaba. Ahora, mientras cogía la pizarra, tamborileando con las garras con anticipación, se alegró bastante de haberlo hecho. Al final la tableta quedó en silencio y su mensaje, cuidadosamente tallado, quedó completo. La encontré. Está descansando en mi cabaña. La entretendré mientras pueda. Buena suerte. Glaciar volvió a colocar la pizarra con cuidado, mientras una media sonrisa comenzaba a formarse en sus labios. Quizás sí lo tenía bajo control después de todo. Luna se despertó en un lugar donde definitivamente no debía estar. El aire estaba cargado de humo y un olor a especias que parecía presionar por todas partes. El suelo bajo ella era áspero y rasposo, y se le clavaba en las escamas inferiores cada vez que se movía. Su hocico retrocedió ante el olor desconocido y su cuello crujió en señal de queja ante el repentino movimiento. Abrió los ojos, y su cautela dio paso a la curiosidad. La habitación a su alrededor estaba cubierta de pared a pared con pequeños adornos y figuras. Docenas de velas estaban esparcidas por estantes y cajones. Su cálida luz naranja se reflejaba en las baratijas más brillantes, dando la impresión de que había muchas más llamas de las que realmente estaban encendidas. Su reloj interno le decía que era bien entrada la noche, pero el calor a su alrededor era sofocante, mitigado solo por la ocasional brisa débil que se colaba por las viejas contraventanas. En un rincón de la cabaña, acurrucada sobre un escritorio, estaba la ala de arena del bosque. Estaba trabajando en los inicios de una talla de madera, cortando grandes tiras para tapar la forma.
Luna no estaba segura de si era solo un efecto de la luz, pero ahora que la veía mejor, había algo en ella que desentonó. Tenía una cualidad casi difusa en los bordes y parecía parpadear, como si estuviera hecha de las llamas de las velas que los rodeaban. La ala de arena tenía una cualidad casi irreal, como una sobrepintura aplicada a la realidad misma, una máscara torpe que intentaba restaurar la intención original del artista. Moon arrastró una garra por la alfombra bajo ella, sin saber si debía decir algo. El ala de arena se sobresaltó al darse cuenta de que estaba despierta. Pareció agudizarse, las sombras a su alrededor se oscurecieron, sus escamas se definieron más al inclinar la cabeza un poco hacia atrás para mirar al ala nocturna. Sus ojos negros y sin párpados observaron a Moon un largo instante, dejando que el silencio entre ellas se alargara demasiado. ¿Tuviste algún sueño? Luna esperaba una pregunta, pero aún así la tomó por sorpresa. Normalmente, esa pregunta habría sido irrelevante, pero en los últimos días la preocupación la había impedido dormir por completo. Pero ¿cómo iba a saber eso esta ala de arena? Hablas en el idioma de Nightwing. Intentó, en cambio, buscar cualquier información sobre esta dragona. Esperaba que algo apareciera en la mente de Sandwing, las horas que había pasado en alguna biblioteca antigua, o quizás el rostro de Nightwing que le había enseñado, antes de recordar con un escalofrío que esta dragona era completamente ilegible para ella. Sí, respondió ella, sin que su rostro revelara lo que pensaba. He oído que los alas nocturnas son bastante inexpertos con otros idiomas, así que pensé que te sentirías más cómodo hablando tu lengua materna. ¿Me equivoco? Moon negó con la cabeza. No dominaba el ala nocturna tanto como sus compañeros de tribu, pero con lo que sabía le bastaría. ¿Cuándo aprendiste? Ala de arena levantó una garra y Luna se quedó en silencio. Primero responde mi pregunta, luego responderé una de las tuyas. Luna pensó por un momento, tratando de recordar si había soñado ayer. ¿Por qué quieres saberlo? El párpado de la ala de arena se redujo, mirando a Luna con una mezcla de curiosidad y disgusto. Sabía o no que Luna evadía la pregunta, respondió de todos modos. ¿Recuerdas haber llegado hasta aquí? Ante la expresión confundida de Moon, tarareó. Pensé que algo raro te pasaba. En fin, cuando llegamos te negaste a dormir, algo sobre que te encontraron, quienes quiera que sean. Así que te di unas hierbas para que no soñaras, y eso pareció tranquilizarte. Moon asintió, a punto de responder cuando el ala de arena añadió. Claro que solo eran hojas de té, pero el efecto placebo es increíblemente poderoso, así que quería saber si funcionaba. Luna se alegró de tener sus escamas oscuras por una vez, así que ala de arena no pudo ver el rubor avergonzado que se extendió por su rostro. No, al menos no creo haber tenido ninguno. No tenía muy buena memoria para los sueños, pero supuso que al menos recordaría cualquier conversación con los visitantes oníricos. Ya sea que soñara y no recibiera visitas, o que no soñara en absoluto, al final no había mucha diferencia. Bien. La ala de arena volvió a su tallado, buscando una herramienta más pequeña y precisa con el mismo movimiento. ¿Tienes hambre? Parece que no has comido en mucho tiempo. Oh, no, estoy bien. Moon intentó poner la mayor convicción posible en su voz, como si intentara convencerse a sí misma tanto como a Sandwing. Como si intentara socavarla, su estómago rugió furioso. ¿En serio? Preguntó ala de arena con un tono divertido. Tu cuerpo parece no estar de acuerdo. Antes de que Luna pudiera argumentar más, la otra dragona continuó. Vamos, el cuerpo quema muchas más calorías cuando está privado de sueño, y dudo mucho que fueras una cazadora especialmente talentosa en ese estado. Moon tiró de un hilo de la alfombra, aflojándolo mientras intentaba encontrar otra excusa. Finalmente, suspiró. Sí, supongo que sí. Bueno, dijo la ala de arena, dejando su herramienta de tallado y girando el cuello para ver mejor a la ala nocturna, ¿te puedo traer algo? ¿Te gusta el pescado? Moon nunca había probado el pescado. La única vez que los había visto fue en el centro de presas de la montaña de Jade, donde se veían particularmente desagradables. Al ver su expresión, la dragona continuó. ¿No? Bien, ¿qué te gustaría entonces? Luna, distraída, soltó otro hilo. ¿Tienes fruta? Sabía que era una apuesta arriesgada. El desierto no era precisamente un paraíso para las plantas, pero siempre había preferido la fruta a las presas vivas. El ala de arena levantó la vista, observando vagamente algo fuera de la cabaña. Tengo cocos, si te sirven. Ella tampoco había tenido cocos antes, crecían en la costa de la selva tropical, pero su madre jamás la habría dejado ir tan lejos. Sintió un nudo en la garganta y dejó de inquietarse.
Su madre, ¿estaría la guardiana del secreto preocupada por ella? Ni siquiera lo había considerado cuando se fue, simplemente supo que tenía que irse. La culpa se acumuló en su estómago, pero su deseo de volver a casa fue rápidamente aplastado por las imágenes que había visto en sus visiones. El ala de arena la observó, esperando una respuesta. ¿Es un sí o...? Sí. Moon intentó en vano ocultar el temblor en su voz. La ala de arena se desenrolló de su taburete, mirándola con preocupación. ¿Está todo bien? Moon respiró hondo, intentando tranquilizarse. Sí, estoy bien. Debo estar más cansada de lo que pensaba. El rostro de ala de arena adoptó una expresión que Moon no pudo descifrar. Bueno, eres más que bienvenida a quedarte un día más si necesitas descansar. Se detuvo justo antes de la puerta y se giró para mirar a Moon directamente a los ojos. Una repentina intensidad brillaba en sus ojos negros como la tinta. No toques nada mientras no estoy, ni te muevas de esa alfombra, ¿me entiendes? Te sorprendería lo tranquilos que pueden parecer algunos venenos. Dicho esto, se fue, cerrando la puerta con fuerza tras ella. Los adornos de la habitación vibraron por la repentina corriente de aire, y las velas parpadearon antes de volver rápidamente a la normalidad. Moon permaneció en silencio, contemplando las tablas desgastadas del suelo. Eso sí que era algo. Examinó las baratijas a su alrededor con mucho más escrutinio. ¿De verdad hay venenos aquí? Era posible, había algunos frascos no identificables en algunos de los estantes más altos, pero ninguno que Moon pudiera alcanzar con su estatura, ni volar para cogerlos sin perturbar los demás adornos de la cabaña. Apretó aún más sus alas. Aunque Moon no pudiera ver nada, la ala de arena había hablado con tanta autoridad que no pudo evitar creerla, y además, veneno podía ser una metáfora. Se sentó en silencio, escuchando al ala de arena fuera de su cabaña, hasta que finalmente se alejó por la playa, fuera del alcance del oído. Empezó a arañar la alfombra de nuevo, intentando descifrar qué se suponía que eran los diseños tejidos. Supuso que eran principalmente plantas, algas con símbolos solares y todo tipo de lagartos. Tiró de otro hilo, deshilachándolo con la garra hasta que se rompió y volvió a posarse sobre la alfombra. Empezó a tirar de un hilo, cuando oyó un raspado apagado que provenía del escritorio del ala de arena. Se incorporó, intentando identificar de dónde provenía. Los únicos objetos que había sobre su escritorio eran un juego de herramientas detallado, la escultura en la que había estado trabajando y una tablilla de arenisca, boca abajo. Dio un paso hacia ella, y en cuanto su garra tocó el suelo, una poderosa sensación de incorrección comenzó a latirle por el brazo. Retrocedió de un salto, mirando desde su garra hacia el suelo. La probó de nuevo, bajando la garra con suavidad. La pulsación comenzó de nuevo, subiendo hasta su hombro antes de apagarse. La sensación era extraña, aunque extrañamente familiar, casi le recordó a Darkstalker, el pergamino. Extendió la mano hacia su costado, sabiendo mucho antes de moverse que no lo tenía. Giró, siseando casi presa del pánico. ¿Se le habría caído? Si así fuera, no podría verlo a su alrededor. Se maldijo, rezando a las lunas para que no se le hubiera caído durante su vuelo hasta allí. Pero si no se le había caído, recorrió la habitación de nuevo, buscando algo lo suficientemente grande como para que cupiera el estuche de pergaminos, o escondido detrás. La única opción, aparte de que se cayera, era que el ala de arena se lo hubiera llevado, ya fuera durante la conversación o mientras Luna dormía. Eso explicaría por qué la dragona no quería que mirara a su alrededor. Algo negro captó su mirada por el rabillo del ojo. Se giró, entrecerrando los ojos para intentar distinguir la silueta en la penumbra. Enterrado bajo un montón de alfombras y mantas, brillaba el cuero brillante del estuche de pergaminos. Suspiró aliviada, intentando sacarlo de debajo. Se detuvo a 1 centímetro de meter la mano. Se dará cuenta de que las alfombras se han movido y probablemente me la vuelva a quitar. Al menos ahora sé dónde está. Unos pasos de garra desde afuera la despertaron de un sobresalto, y se recostó segundos antes de que el ala de arena abriera la puerta. Disculpa la espera, dijo, dejando 2 mitades del coco sobre la alfombra. Normalmente no tardan tanto en partirse. Moon asintió, intentando calmarse. El ala de arena cerró la puerta con la cola, dejando una pequeña muesca en la superficie ya golpeada por su púa. Regresó a su escritorio, aunque a Moon le dio la impresión de que seguía observándola de reojo. Intentando distraerse, volvió a concentrarse en el coco, intentando descifrar qué partes eran comestibles. Tomó una de las mitades, sorprendida por lo suave que era la cáscara marrón y peluda. Dentro había una gruesa capa de pulpa blanca, y en el fondo había un charco de líquido transparente.
Bebe el agua, la Sandwing no dejó de trinchar. Luego corta rebanadas de pulpa. Moon así lo hizo, llevándose la mitad a los labios. El agua sabía a nueces y dulce, y se sintió como el cielo después de 3 días sin comer nada. Colocó la concha en una de sus garras, apoyando un lado sobre la alfombra para mayor estabilidad, mientras la cortaba con la garra libre, haciendo un corte en forma de V en la carne y sacando el trozo. Se lo metió en la boca. Sabía parecido al agua, pero más concentrado. Parece un poco tarde, empezó a cortar otro trozo. ¿Pero alguna vez te pregunté tu nombre? Sandwing recogió su talla, sosteniéndola frente a su cara para examinarla más de cerca. No lo hiciste, es Gerboa. Bajó la talla, mirando a Moon, ¿tuya? Moon dejó de hacer lo que estaba haciendo y su mente corrió en busca de una respuesta. ¿Debería simplemente decírselo? Quería hacerlo, mentir no era su fuerte y detestaba la sensación de hundimiento que sentía al hacerlo. Sin embargo, no tenía ni idea de si podía confiar en ese dragón, y aunque Gerboa no supiera quién era en ese momento, si la reconocía en el futuro, cualquiera que la buscara sabría dónde había estado. Guardián del pergamino, se obligó a decir, mordiéndose la lengua. ¿En serio? Qué obvio, Luna. El ala de arena la miró con expresión escéptica. ¿Guardián del pergamino? Sí, Luna volvió a centrar su atención en el coco, haciendo todo lo posible por evitar el contacto visual con el Sandwing. Mi padre era el bibliotecario en el volcán. Se suponía que yo haría lo mismo de mayor, pero, ya sabes. El Sandwing zumbó, volviendo a su trabajo, y para gran alivio de Moon no hizo más preguntas. Los dos permanecieron en silencio un rato, mientras Luna trabajaba en el coco. Al terminar, limpió las 2 cáscaras huecas con el ala hasta el borde de la alfombra, preguntándose si debía decir algo o esperar a que Gerboa se diera cuenta. Después de unos minutos, el Sandwing bostezó y levantó la vista. Se está haciendo bastante tarde, deberíamos descansar un poco. ¿Nosotros? Preguntó Moon, desconcertado. Claro, dijo Gerboa, levantándose y estirando el cuello. Dijiste que estabas cansada, ¿verdad? Seguro que un día más aquí es mejor que otro en el desierto. Moon quería protestar y volver a la relativa seguridad de los árboles, pero entonces recordó que no tenía el pergamino encima y con un escalofrío ominoso se dio cuenta de que Gerboa se había posicionado entre Moon y las alfombras debajo de las cuales estaba enterrado el pergamino. Ella lo sabe. ¿Podría luchar contra ella? No era probable. A juzgar por su altura, Gerboa le llevaba al menos unas décadas a Moon. Curiosamente, su vela estaba completamente intacta, sin los cortes ni muescas que destrozaban la mayoría de las velas de su tribu. Qibli había dicho que la mayoría de los alas de arena actuales las conseguían en batallas, pero incluso los dragoncitos jóvenes se las hacían en accidentes de vuelo o jugando a las peleas. Gerboa, sin embargo, no tenía ninguna, lo que significaba que probablemente no tenía experiencia en combate. No es que Moon tuviera mucha ventaja. En las únicas peleas en las que había participado, casi la habían estrangulado o le habían roto el cuello, y la única razón por la que no lo había hecho era porque Winter había intervenido para salvarla. Moon se dio cuenta de que había pasado demasiado tiempo sin responder. Sí, probablemente tengas razón en eso. Gerboa extendió sus alas lo más que pudo en el reducido espacio, acomodándose en una alfombra en un rincón. Moon apoyó la cabeza en sus garras cuidadosamente dobladas, moviendo la punta de su cola de un lado a otro mientras intentaba idear algún plan. Tendré que esperar a que se duerma, pero si no puedo leerle la mente, ¿cómo sabré si está durmiendo? Quizá pueda salir durante el día, pero no sé si sale siquiera cuando sale el sol, y si me escapara de día sería mucho más evidente. Suspiró, cerrando los ojos y clavándose las garras en el brazo para evitar quedarse dormida accidentalmente. Supongo que simplemente tengo que ir a por ello.